Okay, so, ¿qué país inmigró? Emigré de México. ¿Y cuántos años lleva usted en los Estados Unidos? 24 años. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre los Estados Unidos y donde usted vivía? Las diferencias. Sí, sí. Okay. Obviamente diferencias de trabajo, Sí, de y- trabajo o de todo, de que Todo, todo. yeah, sí. Bueno, ha cambiado. Obviamente son 24 años, entonces las diferencias han cambiado durante los años. Voy a hablar de las diferencias actuales, no de hace 20 y tantos años, sino actuales. Obviamente una de las grandes diferencias en cuanto a la cuestión social es la calidad de vida, la seguridad. México se ha convertido en un país un poco más peligroso por todo el problema de drogas y de todo ese tipo. Entonces hay secuestros, hay asesinatos, etc. Entonces esa es una gran diferencia. Hay mayor seguridad en Estados Unidos o aquí donde vivimos que en México. Obviamente diferencias de comida, eso yo creo que siempre va a existir cuando alguien se va de su país a otro país. Sí. Y si han viajado, obviamente lo han vivido. La diferencia de comida es fuerte. Hay también diferencias en cuanto a cuestiones familiares. Realmente la familia en México es, yo creo que un centro todavía más estrecho, más cercano que la familia o el concepto de familia en Estados Unidos. Yo creo que esas podrían ser tres diferencias importantes. Sí, ¿es su familia en México muy pequeña? Sí, muy pequeña. Familia, ¿está? Mi familia. Ajá. Sí. ¿En dónde? ¿Aquí o la familia de México? En México. Mi familia son, bueno, antes de casarme, son pues, mis papás, mis padres y tengo 2 hermanas. Entonces, no es chiquita, pero no es muy grande. Pero después de eso tengo, ahora sí que, no sé, tíos, primos, etc. Entonces, cuando adicionas otros miembros, pues sí, es una familia bastante grande. Y después cuando adicionamos la familia de mi esposa, entonces también crece y es una familia más grande. Entonces en total es una familia bastante grande y todos viven en México. No tenemos familiares aquí en Estados Unidos. ¿Y fue difícil adaptarse a los Estados Unidos? Yo creo que no. Creo que no fue difícil. Creo que cuando vinimos como estudiantes. Entonces, afortunadamente, creo que como estudiante te adaptas a muchas cosas y las condiciones es que o te adaptas o pues ya no sigues adelante. Entonces, creo que eso nos ayudó a adaptarnos a Estados Unidos, a una nueva cultura, a un nuevo ambiente, etcétera. Y creo que en un poco de tiempo creo que nos adaptamos. Afortunadamente yo creo que la cultura de México, desde o sea, quizás no lo más cercano, pero en general no es tan diferente. Obviamente hay mucha influencia de la cultura de Estados Unidos en México por todos los programas de televisión, no sé, la ropa, muchas cosas, comida, por ejemplo. Entonces creo que no creo que haya sido tan difícil. Yo creo que fue un cambio, pero fue relativamente fácil. Creo que para alguien de México y quizás de otros países es más fácil adaptarse a esta cultura que alguien que quizás venga de, no sé, quizás de la India o de China o de otro país que todavía es más diferente. Hay
elementos de su cultura que mantienen en su vida estadounidense? Sí, claro, mantenemos bastantes cosas. Una de ellas es el idioma. Tratamos de hablar español la mayor parte del tiempo dentro de la casa y yo les pido a mis hijos que hablen español lo más posible y los regaño cuando no hablan español porque quiero que lo sigan practicando. Entonces el idioma, la comida, comemos no a diario pero seguido comida mexicana. Y tradiciones que aún seguimos, por ejemplo, una muy famosa para el Día de los Muertos o un día después de Halloween, más o menos, celebramos el Día de los Muertos y por ejemplo no celebramos no celebramos a Santa Claus, sino celebramos a los 3 Reyes Magos, justamente hoy llegan, entonces esa es otra tradición y otro tipo de tradiciones. Entonces sí mantenemos bastantes de las tradiciones con las cuales crecimos y se las hemos ido pasando a nuestros hijos. ¿Cómo era su vida antes de venir aquí? Bueno, obviamente era bastante diferente porque un cambio muy grande obviamente es que antes de venirnos yo era soltero, entonces era una vida diferente, una vida también de estudiante soltero, entonces pues sí era diferente, vivía con mis papás, pero bueno, yo creo que, o sea, igual es un cambio. Quizás si nos hubiéramos casado allá y hubiéramos estado allá, sí hubiera sido también diferente porque obviamente la influencia de la familia cuando uno se casa puede ser también importante, ¿no? Entonces, como estábamos muy lejos de ellos, nuestra vida como pareja nueva, recién casados, fue también diferente que yo creo que lo que hubiera sido allá. Pero sí cambió, obviamente, sí hubo cambios. ¿Por qué decidió usted mudarse? Principalmente por estudios, porque vine a hacer mis estudios de posgrado a Estados Unidos, hice mi doctorado, entonces fue una de las razones más importantes. Tenía interés en venir aquí por la calidad de los estudios, por el tipo de apoyo financiero que hay para estudiar aquí, para llevar a cabo investigación. Yo estaba interesado en hacer estudios de doctorado en un área que requiere bastante dinero, requiere mucho apoyo económico por parte del gobierno o por parte de industrias. Entonces Estados Unidos era, yo creo que una de las mejores opciones para realizar esos estudios. Entonces fue la principal razón por la cual vinimos a Estados Unidos. ¿Qué es estudiar aquí? ¿Qué estudié? Sí, Estudié, hice mi doctorado en un área que se llama química medicinal, o en inglés sería medicinal chemistry, y realmente hice investigación realmente lo que estudié es el diseño de nuevos medicamentos o drug design, y afortunadamente actualmente es en lo que trabajo. Entonces desde mi doctorado eso es lo que me he enfocado y hasta el momento en eso trabajo. ¿Se siente que usted se ha asimilado a la cultura estadounidense? Sí, yo creo que sí, yo creo que nos hemos adaptado, hemos tomado muchas de las cosas de la cultura de Estados Unidos, las hemos asimilado. No te puedo decir que todo me gusta o que hemos tomado cada una de las cosas. Obviamente celebramos las fiestas, reconocemos que hay fechas importantes que han sido tradicionalmente importantes en la cultura de Estados Unidos. También hay tradiciones que también nos gustan y las celebramos. Entonces yo creo que sí nos hemos asimilado. Y obviamente nuestros 4 hijos nacieron ya en Estados Unidos, entonces obviamente eso nos ha tenido una gran influencia en cuanto a adaptarnos. Han crecido aquí, han ido a la escuela, etc. Entonces yo creo que eso
ha sido parte que nos asimilemos más a lo que es la cultura de aquí. Sí, sí. ¿Cuál fue su mejor preocupación cuando supo que iba a mudarse a los Estados Unidos? ¿Cuál fue la que? ¿Me repites? ¿Cuál fue su mayor preocupación? La preocupación. ¿Cuál sería? Yo creo que el idioma. Yo creo que obviamente... sí, yo creo que el idioma. Si no mal recuerdo, yo creo que fue el idioma porque obviamente venía... yo tomé clases inglés por un lado privadas, no dentro de la escuela. Pero dentro de mis clases que tomé en la universidad, ninguna fue una clase totalmente en inglés. Ahora en México hay muchos lugares en los que ya los muchachos, parte de su educación universitaria, tienen clases al 100% en inglés. Entonces, en ese tiempo no, realmente todas mis clases fueron en español. Entonces, obviamente, al llegar acá, creo que una de mis grandes preocupaciones era la transición en el idioma. Y sí recuerdo que me costó trabajo, obviamente, pasar de todo en español a pasar todo en inglés, y por más que uno lea y sepa, pero obviamente siempre va a haber palabras que no tiene una familiaridad. Entonces, el idioma. Sí. ¿Qué fue su primera impresión de los Estados Unidos cuando llegó? Bueno, fue un shock en cuanto al lugar a donde nos mudamos. Veníamos de una ciudad enorme que es la Ciudad de México, donde hay muchísima gente, donde hay muchísimo movimiento, donde una ciudad enorme. Y nos mudamos a un lugar muy pequeño en Indiana. Entonces fue un shock en cuanto... Yo creo que eso fue lo que más nos impactó, el venir de una ciudad muy muy grande a un lugar muy pequeño y como decimos, en medio del maíz, ¿sí entienden? Del maíz, corn, in the middle of the cornfields. Entonces era totalmente diferente. Eso fue nuestro mayor shock del cambio de una ciudad enorme a un lugar muy pequeño, y aparte es muy plano, no hay montañas, no hay nada. Entonces también en la Ciudad de México alrededor hay montañas. Entonces la parte de geografía y el tamaño de la ciudad, yo creo que fue lo que más a mí yo creo que fue lo que más me recuerdo, el cambio. Sí.